invitarle a que abra su Biblia en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Pero antes saluda al hermano que tenga cerca, dígale bienvenido, el Señor te bendiga, el Señor te guarde, Dios bendiga las visitas, gloria al Señor Jesús. Aleluya, me da mucho gusto mirar algunas visitas que tenían muchos meses que no los miraba, que hoy están aquí con nosotros. Dios los bendiga, que deseamos para ellos también. Que Dios los bendiga, amén. Colosenses capítulo 1, verso 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice ahí al final que hay que ser llenos del conocimiento de su voluntad. Y luego dice en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hoy te quiero hablar, amado hermano, sobre la inteligencia espiritual. Dígale al que tiene a su lado, inteligencia espiritual. Siéntese un momento, hermano. ¿Qué es la inteligencia espiritual? Bueno, no es algo que yo me haya inventado, está en la palabra de Dios. El apóstol Pablo le habló a la iglesia de Colosas, así como nos está hablando hoy el Señor a nosotros, a Manantial de Vida. El apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia de Colosenses y en ella le dice que no se cansa de orar por ellos. Todos los días está orando por la iglesia de Colosas y le dice también que ora para que sean llenos de un conocimiento, pero no es cualquier conocimiento, hermano. Conocimientos hay muchos, es un conocimiento de su voluntad. Pablo desea que Colosas tenga el conocimiento de cuál es la voluntad de Dios para ese pueblo. Y también le añade y le dice, y en toda sabiduría, y le pone al final, e inteligencia espiritual. ¿Sabía usted, hermano, que las personas que estudian lo que es el intelecto han determinado a lo largo de los años que hay 12 tipos de inteligencia? Hay 12 tipos de inteligencia. Aquí lo anoté para que no se me olvide. La primera de ellas es la inteligencia lingüístico-verbal. Escuche bien. La lingüístico-verbal es la facilidad que tiene el ser humano para comunicarse con otros. Este tipo de inteligencia se le da mucho a la gente, gloria a Dios, que es buena para comunicar algo. En esta disciplina de comunicar algo, si alguien es muy inteligente en esta área, puede estudiar idiomas, puede agarrar la escritura como su fuente de ganancia, puede la oratoria, por ejemplo, alguien que habla bonito en público y de repente puede dar cursos, capacitaciones, porque ha desarrollado la inteligencia lingüístico-verbal. La segunda inteligencia es la lógico-matemática. En esta inteligencia el hombre tiene la capacidad para resolver problemas de análisis matemático. Hay gente que tiene una capacidad enorme para pensar y razonar las cuentas, los números, y luego ahí se da la disciplina los que tienen ganas de trabajar en el área de la física, en el área del cálculo matemático, en el área de la ingeniería, en el área en las áreas científicas. Hay muchas disciplinas que necesitan. Hay gente que le gusta la matemática, que le gusta el pensar en los números. Gloria a Dios, yo creo que esa inteligencia yo no la tengo muy bien desarrollada porque a mí no me gusta mucho el Padre Cristo. Pero puede ser que alguno de los que están aquí presentes sí que diga, a mí me encanta sacar cuentas, sacar números y lo hago bien y no necesito calculadora. Bueno, ha desarrollado una inteligencia lógico-matemática, la lógica. A ver. Y luego la tercera inteligencia le llaman inteligencia espacial, que es la que permite observar el mundo de los objetos desde diferentes perspectivas a partir de la creatividad. Es decir, se crean imágenes mentales. Cuando la persona desarrolla esta inteligencia, tiene la capacidad de ver las cosas desde otra perspectiva, no desde su propia imaginación o razonamiento, sino que han desarrollado una imaginación y una parte creativa diferente. En este pensamiento de espacial o en esta inteligencia espacial se encuentran los artistas, los fotógrafos, los arquitectos, los diseñadores. Todos ellos desarrollaron ese tipo de inteligencia. La inteligencia musical es otra inteligencia. Aquí el que tiene inteligencia musical tiene la facilidad
para crear música, para hacer sonidos, tiene la facilidad para crear melodías. ¿Conocen alguno que tenga inteligencia musical? Yo sí, y me quedo sorprendido. Y hay otros que no tienen tanta inteligencia musical, pero hay unos que tienen mucha inteligencia musical. ¿Cuánto de gloria a Dios? Hay otra inteligencia que el hombre ha dicho que es la inteligencia corporal sinestésica. Esta inteligencia sirve para tener dominio sobre todo el cuerpo. Si usted quiere tener control sobre todo el cuerpo, necesita incrementar este tipo de inteligencia. Esta inteligencia la desarrollan mucho los deportistas, los bailarines, y gloria a Dios, por este caso aquí en la iglesia la danzora, ¿verdad?, que hacen todo tipo de movimiento y rutina, lo memorizan y les gustan y lo disfrutan. Es un tipo de inteligencia corporal sinestética. Son inteligencias que el hombre ha visto que se pueden desarrollar. La inteligencia interpersonal se le llama. Es una capacidad del ser humano de tener una introspección hacia adentro. No cualquiera desarrolla esa inteligencia. Esa es la número 6. Porque hay gente que no se puede evaluar a sí mismo ni puede internarse hacia adentro de él. No. Hay gente que nunca se exploran a sí mismo porque no tienen esa capacidad, esa inteligencia. Ese tipo de gente generalmente es la que está siempre mirando lo que hacen los demás. Siempre están mirando lo que hacen los demás, pero nunca miran hacia adentro. La Biblia lo llama de otra manera. La Biblia dice que el cristiano debe de ver primero lo que hay adentro de uno, no en el ojo ajeno. Pero es un tipo de inteligencia que usted la puede desarrollar y medirse a sí mismo y ver cómo anda usted en muchas áreas de su vida. Eso se razona también, por eso se le llama inteligencia. Solamente el que no quiere ser inteligente no puede ser inteligente. Hay otra inteligencia que es la interpersonal. Esa inteligencia interpersonal es aquella que se encarga de captar los deseos o los estados de ánimo en los demás. Generalmente una persona que tiene inteligencia no ha desarrollado ese tipo de inteligencia interpersonal, donde se pone empático, donde sabe que puede de alguna forma entender a la otra persona. Y entonces los que han desarrollado objetivos de venta, los que han desarrollado ese tipo de inteligencia, saben cómo venderle a alguien, hermano, lo que sea, pero han desarrollado esa inteligencia. Usted también puede desarrollarla, es inteligencia. Paz de Cristo, hermano, gloria a Dios. Esta inteligencia es la capacidad cerebral que tenemos para crecer o para desarrollarnos en alguna de estas áreas. La número 8 es la inteligencia naturalista. Esta inteligencia naturalista la utilizan los biólogos, los veterinarios, los campesinos, los botánicos, porque en ellos comprenden muy bien las cosas de la naturaleza. Se les da a los agricultores, se les da a los que cuidan vacas, ganado, andar en la naturaleza. Pero habemos otros que no tenemos esa capacidad, que vamos al campo y de repente nos puede picar andar por ahí un animalito, y andamos corriendo, Padre Cristo, porque hemos desarrollado otro tipo de inteligencia. Son inteligencias que están clasificadas, que el hombre ha dicho que si usted desarrolla todas y cada una de ellas, usted va a ser más apto cada vez, si usted se prepara y desarrolla esas inteligencias. La número 9 es la inteligencia existencial. Este tipo de personas que desarrollan esta inteligencia son analistas de datos, son filósofos, son psicólogos, porque ellos tienen la capacidad de cuestionar la existencia misma de las cosas. O sea, ¿por qué? De todo. Entonces, gloria a Dios, en cualquier área donde estén, ellos desarrollaron esa habilidad de cuestionar al gobierno, cuestionan el sistema de educación, cuestionan el sistema de finanzas, cuestionan el por qué se dan los malos números. Entonces tienen un campo también donde ellos desarrollan su inteligencia. ¿Me está entendiendo, hermano? Y hay otra inteligencia que es la inteligencia creativa. La inteligencia creativa usted la va a desarrollar a partir de un pensamiento de tener nuevas ideas. Cuando la persona empieza a tener nuevas ideas, se hace más inteligente en la parte creativa. Este tipo de inteligencia la desarrollan los emprendedores, los gerentes, los que estudian marketing, toda la gente que se enfoca en estar creando cosas novedosas, cosas nuevas, cosas que no existen. Es una inteligencia que se puede desarrollar.
evitar los conflictos entre la gente, porque el que tiene inteligencia emocional tiene un mayor bienestar emocional ante la adversidad. Es decir, la misma situación adversa no nos pega igual a todos. Hay unos que son más inteligentes que otros. A lo mejor la misma situación de adversidad nos está pegando a todos, pero no todos desarrollan, ¿verdad?, las consecuencias de aquellos actos o de aquellas cosas que nos están perjudicando de la misma manera. Se dice que el que es inteligente emocionalmente no le afecta, porque tiene una inteligencia natural, emocional. Y por último está la inteligencia colaborativa. La inteligencia colaborativa es aquella capacidad de trabajar en equipo. Es una inteligencia. Si tú no quieres trabajar en equipo, nunca vas a poder hacer equipo con nadie, con nada, porque no eres inteligente en esa área. Con todo respeto lo digo. ¿No te has preocupado por desarrollar tu inteligencia en el área de trabajo en equipo? Hoy en día también esta inteligencia es muy detectada en algunas áreas de algunas empresas, porque se necesita para tener la capacidad de supervisar un equipo, alguna área, algún supervisor del grupo necesita tener esta inteligencia. ¿Inteligencia qué le dije? Colaborativa, de colaborar. Todas estas inteligencias que el hombre ha detectado, fíjense que no le voy a dar los versículos porque usted es muy inteligente, pero todo está en la Biblia. Cada una de estas áreas que yo mencioné está escrita en la Escritura, está escrita en la palabra. Si usted quiere ser muy inteligente, pues váyase a buscar cómo superarse en cada una de estas áreas. Amén. Le van a servir para la vida misma. Le van a servir también para que usted se desarrolle y crezca en muchas áreas de su vida, ¿sí? Pero también el apóstol Pablo se dio cuenta que la iglesia de Colosas necesitaba un tipo de inteligencia diferente. ¿Cuál leímos en Colosenses 1:9? ¿Qué decía ahí, hermano? Para que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual es necesaria para la iglesia. Dígale, es necesaria para el desarrollo de la iglesia. Pablo se dio cuenta de ello. Resulta que los hermanos de Colosas eran muy inteligentes. Ellos creían que tenían muchas capacidades. Ellos pensaban que tenían mucha capacidad para hacer muchas tareas, muchas cosas. Alabamos al Señor Jesucristo. Y cuando Pablo se dio cuenta de cómo estaban haciendo las cosas, Pablo le habla por teléfono, ¿no? Pablo le mandó una carta, aleluya, a Filemón. A Filemón. Filemón era ese varón, ¿verdad?, que había recibido el evangelio. Pero resulta que si Filemón, antes de conocer a Cristo, había sido un vendedor de esclavos, tenía mucha gente a su cargo, y entonces él creía que convirtiéndose al Señor, él podía seguir con la misma vida, con el mismo estilo de vida que él llevaba. También estaba Epafras. Epafras también le mandó una carta en una ocasión a Pablo. Además, fue a visitar a Pablo en otra ocasión para pedirle un consejo sobre las falsas profecías, sobre los falsos maestros que había en Colosas. Resulta que la iglesia de los colosenses ahí estaba de alguna manera metido en estos temas y eran muy inteligentes. Cuando Pablo se da cuenta, le envía esta carta, porque Pablo les dice de alguna manera: miren, ustedes tienen mucha inteligencia, se miran lo que hacen, pero toda esa inteligencia no les sirve de mucho si primero no aprenden a hacer la voluntad de Dios. Si primero no tienen el conocimiento pleno de cuál es la voluntad de Dios, no les sirve de mucho si no entienden cuál es la inteligencia espiritual. Entonces, ¿estamos de acuerdo que hay una inteligencia espiritual? Entonces, de todo lo que
saber, hermano, ¿cuántos tendrán alguna de esas inteligencias? Yo estuve evaluándome a mí mismo y dije, usted diga, yo no tanto. Ahora, ¿qué hay de la inteligencia espiritual? Se supone que estamos aquí en la iglesia, se supone que servimos al Señor, esta inteligencia espiritual. Alabamos al Rey. Vamos a leer en el nombre de Jesús en Gálatas capítulo 5 para conocer cuál es esta inteligencia espiritual de la que habla el apóstol Pablo. Resulta que es una inteligencia que se puede desarrollar también en el cristiano. Romanos capítulo 12. Gloria a nuestro Dios. En el versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Y luego añade, agradable y perfecta. Vamos a partir de aquí para entender este tema. Dios dice que busques el conocimiento de su voluntad. Mucha gente busca el conocimiento de esas dos inteligencias y estudia disciplinas, estudia carreras, se profesionaliza en alguna de esas áreas, pero sin el conocimiento de la voluntad de Dios. Y logran muchas cosas en su vida. Logran muchas cosas, se superan, logran metas, llegan a lugares que normalmente una persona promedio no llegaría. Se prepararon para eso, estudiaron para eso, fueron disciplinados y lograron llegar a su objetivo. Los deportistas crean disciplinas de años para poder lograr un objetivo, que conseguir una medalla, hacer muchas cosas, pero nunca pudieron llegar al conocimiento de la voluntad de Dios, a menos que el Señor trate con ellos, y entonces vienen al camino de Dios y ahora tienen que adquirir una inteligencia espiritual. Amén. Ahora, yo he visto que en esta generación, no en esta iglesia, en esta generación, yo he visto que la gente de esta generación no quiere superar su inteligencia espiritual. Yo lo he visto con mis propios ojos, que hay un conformismo a nivel iglesia, hay un conformismo a nivel general de no buscar nunca superarse y crecer espiritualmente, como dijo Pablo, y desarrollar esa inteligencia espiritual. No. En esta generación, mucha gente que se dice ser hijo de Dios, que se dice ser hija de Dios, prefieren seguir viviendo en ignorancia, o prefieren no incrementar su nivel de inteligencia espiritual. Alabamos al Rey de Reyes. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor Jesucristo y decirle gracias, Señor, en esta hora? Porque hoy vamos a salir de aquí y vamos a decir, Señor, hazme inteligente espiritualmente. Quizá haya más de uno aquí que se está profesionalizando en alguna cosa. Quizá los músicos digan, es que yo me las sé todas, las bateristas, todo. Está bien, Dios te está dando habilidad, te está superando. Pero hay una inteligencia que es mayor que todas. Y esa es la inteligencia espiritual. Más allá de los dones y de las habilidades que Dios te ha dado, Dios quiere que te superes espiritualmente. Dios quiere que no seas engañada, que no seas engañado. Dios quiere que tengas el verdadero conocimiento. Pero dice que sea un conocimiento que venga de su voluntad. Ahora bien, vamos a partir de aquí entonces. ¿Cuál entonces será ese conocimiento de la voluntad de Dios? Aquí dice el apóstol Pablo que primero te fijes que la buena voluntad de Dios tiene dos bases muy firmes. Como cuando se construye un edificio, no empiezas por el techo, empiezas por abajo, por el cimiento. Entonces, la buena voluntad de Dios se acompaña de dos palabras que están allí: agradable y perfecta. Dígale al que esté a su lado: agradable y perfecta.
decir más explicadito, más fácil. Si no es agradable y si no se perfecciona, no viene de Dios. Otra vez, si no es agradable y si no se puede perfeccionar, no viene de Dios, no es la voluntad de Dios. Lo voy a explicar más despacito para que no quede duda. Aquí dice muy claramente que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Quién es el perfecto? El Señor. Nosotros no somos perfectos, nosotros somos imperfectos. Siempre estamos fallando. De alguna u otra manera no somos perfectos como Él. Pero dice que Él un día va a venir cuando venga. Mas cuando venga lo perfecto, el Padre de las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación, Él, hermanos, cuando Él venga va a cambiar todas las cosas. Pero por lo pronto usted y yo no somos perfectos. Si usted se cree muy perfecto, lo primero que tiene que aceptar y entender es que usted no puede ser perfecto todavía. Porque hay muchos hermanos que son engañados porque se sienten perfectos, se creen muy perfectos porque tienen algún don, alguna habilidad. Pero eso simplemente son inteligencias. Alabamos al Señor. Si Dios te da un don, si Dios te da una habilidad, es porque Dios quiere que la utilices y que seas inteligente espiritual. Alabamos al Rey. Pero hay muchos que se jactan de cosas que tienen, de cosas que tal vez le costaron sacrificio. Pero la Biblia enseña que la voluntad de Dios tiene que ser agradable y perfecta. Entonces, ¿por qué muchos cristianos viven su fe con un nudo en su garganta? Entonces, ¿por qué muchos creyentes quieren abandonar el camino de Dios? Entonces, ¿por qué muchos hijos de Dios se alejan del Evangelio? Entonces, ¿por qué muchos que se entregan al tiempo se enfrían? ¿Por qué muchos que se entregan al tiempo se desvían de la palabra? ¿Por qué? Gloria a Dios. Muy sencilla la respuesta. No estaban viviendo la voluntad de Dios. Sencilla la respuesta. Porque el que hace la voluntad de Dios, la base de ellos está firme, está sólida. La base de ellos están parados sobre algo agradable. ¿Qué es algo agradable, hermano? ¿Qué es algo agradable? Cuando a usted le agrada algo, ¿se enoja, se molesta o se pone feliz? A ver, cuando a usted le agrada algo o alguien que pasa con su semblante con usted, ¿se alegra o se pone triste? Se alegra. Se alegra. El corazón alegre hermosea el rostro. Es algo agradable servir a Dios. Amén o no amén. Es algo agradable adorar al Rey. Entonces, cuando alguien está haciendo la voluntad de Dios, está encantado con los hermanos, está encantado con la iglesia, encantado con la palabra de Dios, en el sentido de que está alegre, está contento de servir, está contento porque Dios está haciendo una obra perfecta en él. Tal vez sea imperfecto todavía, tal vez tenga fallas, tal vez cometa errores, imprudencias, pero mientras esté haciendo la buena voluntad de Dios, él va a estar feliz y va por buen camino. Lo demás lo va a perfeccionar Cristo. Dios es el que te va a ayudar a crecer. La gente necesita estar parado en la buena voluntad de Dios. Porque hay algunos que dicen que hacen la voluntad de Dios porque tienen conocimiento. Pero ¿qué clase de conocimiento tendrán? Alabamos al Señor. Tal vez sea uno de todos esos que mencioné, pero tal vez todavía no han conocido la buena voluntad de Dios. Por eso se les mira amargados, tristes, desalentados, enojados, molestos con las cosas de Dios. Alabanzas al Rey de Reyes, enfadados, tristes. Ese no es el evangelio que Cristo nos dejó. Ese no es el evangelio que el Señor quiere que se predique. El evangelio que el Señor quiere que prediquemos es un evangelio de gozo, de alegría, de paz, de que la gente mire que el Señor nos ha transformado, nos ha cambiado.
al Señor, aleluya. Ahora, sabiendo cuál es la voluntad de Dios, Pablo añade y dice que también busquen la inteligencia espiritual. Ahora sí vamos a Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 5, en el versículo 16, para la gloria de Dios. Cuando lo tenga, dígame, hermano. Gálatas capítulo 5, verso 16, dice así: digo pues, andad en el espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero luego en el verso 22 dice cuál es el fruto del Espíritu. Dice: el fruto del Espíritu es amor, paz, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, Pablo está diciendo que andemos en el Espíritu. Por eso le decía a los hermanos de Colosas: incrementen su inteligencia espiritual, que tengamos el conocimiento pleno de lo que es lo espiritual. ¿Para qué? Para que no nos confundamos, para que no seamos engañados. Porque hay muchos hermanos que tal vez en el mundo eran homicidas, que tal vez eran bailadores por allá, que andaban por allá de borrachos tomando, y el Señor trató con ellos y se convirtieron. Pero gloria a Dios, la iglesia toma con alegría cuando alguien pasa y da testimonio: que yo andaba en el mundo, que yo hacía aquellas cosas. Gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Decimos que el Señor lo cambió. Pero luego vemos en los hechos, vemos envidias, vemos divisiones, vemos en los hechos que hay celos, que hay pleitos, que hay enojos, que hay iras. Hermanos, gloria al Señor. A lo mejor dejaron cosas en el mundo y fueron transformados, pero no fueron transformados totalmente. ¿Por qué será? Porque les faltó ¿qué? Inteligencia espiritual. Les faltó incrementar su nivel de inteligencia espiritual. Alabamos al Señor. ¿Cómo se eleva el nivel de inteligencia espiritual? Está muy sencillo. Mira, ahí dice: el fruto del Espíritu es amor. ¿Cuántos saben lo que es el amor, bíblicamente hablando? Nadie. ¿Qué es el amor? ¿Cómo dice la palabra? El amor es benigno. El amor es sufrido. El amor todo lo espera. El amor todo lo soporta. Todo. Eso hace el amor. El amor, dice, no busca lo suyo. Entonces, si hay un hermano que busca primero lo suyo antes de buscar lo de los demás, no está dando el fruto en el amor, ¿verdad? Pero si fuera inteligente, espiritual, ¿qué haría? A ver, gloria a Dios. Si fuera inteligente, dijera: la Biblia dice que el amor no busca lo suyo. Entonces, si fuera inteligente, dijera: voy a cambiar mi actitud y voy a buscar el bienestar de los demás. Eso se llama inteligencia espiritual. Alguien dice: es que yo no me gozo, no me siento contento, no me siento feliz de servir a Dios, me siento enojado, me siento mal, siento un nudo en mi garganta, ya no quiero congregarme. Si se retira y se va al mundo, no está siendo inteligente espiritualmente, porque el Espíritu dice que pone
ese hermano, esa hermana. Orar y clamar a Dios y decirle: Señor, ayúdame a ver con ojos de amor, con ojos de gozo. Enséñame a gozarme, a estar alegre, a estar contento con lo que tengo, contento con lo que soy. Y cuando alguien piensa de esa manera, entonces su inteligencia espiritual se está elevando, está creciendo espiritualmente, está siendo más inteligente. ¿Más inteligente que quién? Que el diablo, que alguien lo quiere destruir. Si a alguien se le acaba la paciencia y dice: es que ya se me acabó la paciencia, ya se me agotó la paciencia. Más de Cristo. Pablo dijo que la carrera en el Señor se corre a prisa. ¿Cómo se corre la carrera en el Señor? Con paciencia. Dígale que tiene a su lado: con paciencia. La doctrina, ¿cómo se aprende? Rápido, rápido. Póngale la doctrina a todos y a todas. Rápido, rápido. Así se enseña la doctrina. ¿Cómo se enseña la doctrina? Con paciencia y doctrina. Una hermana, un hermano que es impaciente no está siendo inteligente espiritualmente. El enemigo lo va a engañar y lo va a sacar de sus cabales y va a empezar a cometer locuras contra Dios por ser impaciente, porque no está elevando su nivel de inteligencia espiritual. El creyente verdadero entiende lo que es la inteligencia espiritual y dice: a ver, yo soy impaciente, he visto que me causa enojo algunas cosas, o veo a alguien o a alguien hacer algo mal y me molesto, me irrito. Si es alguien inteligente, va a decir: pero Señor, tu palabra dice que tenga paciencia. ¿Alguien ha pensado así alguna vez? Si alguien tiene paciencia en su corazón, entonces, si alguien no tiene paciencia pero se da cuenta que la necesita, entonces esa persona va a crecer espiritualmente, se va a volver más inteligente espiritualmente. Alabamos al Señor. Y así, hermano, todo lo que está ahí, léalo en su casa, todos los frutos del Espíritu. Usted va a poder elevar su inteligencia espiritual. ¿Cómo se llama el tema? Inteligencia espiritual. Amén. En Romanos capítulo 8, mire, vamos por favor, Romanos capítulo 8, para la gloria de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados ¿por qué? ¿Por quién? Por el Espíritu de Dios. Dice: estos son hijos de Dios. La guianza de Dios debe venir del Espíritu. La guianza de Dios para tu vida, para tu crecimiento, debe venir del Espíritu Santo. Pero yo he visto, con mis propios ojos he mirado, que en esta generación, no en esta congregación, en esta generación, la gente que dice ser de Dios no pide guianza del Espíritu Santo. Yo he visto que la gente que dice servir a Dios nunca se acuerda de pedirle guianza al Espíritu Santo. Pero Pablo dice que si eres de Dios, si eres hijo de Dios, tienes que pedirle guianza al Espíritu Santo. Pero a veces la guianza se la pedimos al Facebook, al internet, a predicadores que no sabemos ni cómo tienen su vida, ni cómo llevan su vida. La guianza se la pedimos a pastores corruptos que ni deberían ser pastores, gloria a Dios. Gente que no conocemos si es de Dios. ¿Qué tal que le pidiéramos guianza al Espíritu Santo? Mira, amado, hasta el día de hoy el Señor nunca me ha abandonado cuando he tenido que tomar decisiones importantes en mi vida. ¿Sabes por qué? Porque he consultado a Dios. Que puedo hablar de muchas victorias en mi vida, porque he consultado a Dios. Y cuando Dios determina, aunque sea en contra de tu voluntad, no vas a poder hacer nada.
entonces tuvo que aceptar y reconocer la buena voluntad de Dios en su vida. Alabanzas al Rey. Dios no quería el sufrimiento de Jonás. Dios quería eso, ¿verdad que no? ¿Qué le dijo? Ve a Nínive, y Dios le iba a apoyar y le iba a respaldar. Allá en Nínive le iba a dar para el camino lo que necesitara, abundancia, todo lo que necesitara, calzado, todo, hasta dónde dormir. Pero como él quiso hacer su voluntad y no la voluntad de Dios, agarró para otro lado. ¿Y qué pasó? Sufrió mucho. Se oye muy fácil en la Biblia leer que cayó al mar y lo agarró una ballena, un pez grande, y se lo comió. Pero imagínese que usted está en esa situación, que anda por allá en medio de alta mar, gloria a Dios, y está naufragando, y que usted es el culpable de todo eso, y lo agarran y lo avientan al agua. Gloria a Dios, ¿verdad? Que no está tan fácil. Imagínese allá en medio del mar, me ahogo, gloria a Dios. Y luego viene un pez y se lo traga, y estar ahí en el vientre, dicen que una ballena, porque es un pez grande. Y ahí duró 3 días. Ay Señor, corrígenos, Señor. La prueba, a veces el sufrimiento, Dios no lo quiere para nosotros, pero la desobediencia, el querer hacer nuestra voluntad y no la de Dios, nos mete en esas situaciones. Alabanzas al Rey. Pero aquí dice que el que es de Dios tiene inteligencia espiritual. Dale un aplauso fuerte al Señor, hermano. Ya voy a terminar. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías. ¿A cuánto les gusta evitar las profanas y vanas palabrerías? Gloria a Dios, ¿verdad? Que caemos bien facilita en esa trampa. Una trampa del diablo. Que hablemos y digamos cosas que no inspiran a la adoración, que no inspiran al amor, que no inspiran a los frutos del Espíritu. Eso está bien fácil. Cosas que andan en la carne, es muy fácil estar hablando, cosas profanas, cosas de vanas palabrerías. Amén. Evitemos eso, porque dice que nos van a conducir más y más ¿a dónde? A la impiedad. Esas hermanas, con todo respeto, y esos hermanos, con todo respeto, de esta generación, yo he visto que en esta generación hay hermanos y hermanas chismosos, Padre Cristo. Yo he visto que en esta generación, no en esta iglesia, en esta generación, hay hermanas y hermanos que les gusta murmurar de otros. Yo he visto que en esta generación hay hermanos y hermanas que les encantan las vanas palabrerías. Y eso no quiere el Señor. Eso no quiere el Señor. Alabamos su nombre, porque dice que eso te va a conducir más y más a la impiedad. Y luego dice, su palabra carcomerá como gangrena. Óigale, ahí está. Entre más te metes en vana palabrería, en cosas sin sentido, creyéndote que eres super, gloria a Dios. Y entre más te metes en chisme y te empiezas a comportar como dice allá en Gálatas capítulo 5, verso 16, y empiezas en celos, iras, contiendas, disensiones, y empiezas a hacer todo aquello, más y más vas a ir encaminado a la impiedad. Padre Cristo, iglesia, gloria a Dios. Dios no quiere eso para ti. Hay hermanos y hermanas en esta generación que no disfrutan las cosas de Dios, que viven amargados, que viven tristes, desconsolados, sufriendo, porque no están haciendo la voluntad de Dios,
manera peor tantito. No solamente son engañados ellos, sino que arrastran a otros con ellos. Porque nunca crecieron espiritualmente, porque nunca fueron inteligentes espiritualmente, fueron engañados. Y no solo fueron engañados, arrastraron a otros con ellos, porque no se prepararon para discernir lo espiritual de la vida total, una guianza total del Espíritu Santo. Se desviaron de la verdad. Eso no quiere Dios para la iglesia. El Señor no quiere que nos desviemos espiritualmente. Aleluya. Dios no quiere que andes trastornada, trastornado. Una persona trastornada es aquella que no tiene paz en sus pensamientos. Es una persona que trae dolor, resentimiento, que en sus pensamientos hay maldades. Y eso va haciendo que la persona pierda el gozo de la salvación. Dios no quiere así las cosas. Hebreos capítulo 5. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué cosa? El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Yo he visto que en esta generación hay hermanos que no tienen ejercitado el discernimiento entre el bien y el mal. No saben distinguir lo bueno de lo malo. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Pero ellos creen que son bien maduros espiritualmente. Ellos piensan que los hombres son lo mejor de la crema innata de la fe, paz de Cristo. Gloria a Dios. Pero la Biblia no dice así. La Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Y dice la palabra que hay hermanitos que son inexpertos. Hay otros que son expertos, que tienen experiencia, y esos que tienen experiencia tienen madurez, han alcanzado madurez. No les afecta algunas cosas de la iglesia porque han alcanzado madurez, han entendido la obra del Espíritu, han entendido los procesos de Dios, las formas como Dios trabaja con la iglesia, han despertado a una madurez, a un entendimiento pleno en la palabra. Pero también dice la Escritura que hay hermanitos que no, que son inexpertos, y esos necesitan leche espiritual, necesitan biberones. Paz de Cristo, hermanos, gloria a Dios. ¿Cuántos ocuparán biberón aquí? Gloria a Dios. Con mucho respeto, con mucho respeto, estoy jugando. No, usted necesita alimento sólido, palabra viva de Dios que le dé entendimiento. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Hasta aquí vamos a dejar el tema. Hay que aprender a hacer la buena voluntad de Dios, pero con inteligencia espiritual. Hoy en día hay inteligencia artificial, hermano. Peor tantito, la IA. La inteligencia artificial está desplazando todo tipo de inteligencia humana. Antes se hicieron robots para sustituir la mano de obra. Hoy lo único que no podían antes era sustituir la inteligencia humana. Hoy, en 2024, ya se puede sustituir la inteligencia de un ser humano. Tenemos que tener mucho cuidado, amado, mucho cuidado. Tenemos que crecer espiritualmente y tenemos que tener inteligencia espiritual para discernir. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Le voy a invitar a hacer una oración, hermano, en el nombre de Jesús. ¿Qué le parece si oramos? Invito a los músicos, canten un canto de adoración, por favor. Y de esta manera, el que quiera orar, venga aquí enfrente, oremos juntos y nos despedimos. Vamos a darle 5 minutos nada más a la oración y terminamos. Amén. En el nombre del Señor. Estamos tratando de ser más efectivos.